Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. ¿Cómo vamos, artistas constructores? Un acercamiento fuera tan amable. No tanto. ¡Ey! Ojo ahí. ¿Por qué? Porque nos vamos con un tema. Licencias de construcción en Colombia. ¿Cómo se hace? El formulario único nacional. ¿Acaso esto es como el camino? ¿O cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de construcción en Colombia, muchachos? Esto sí es un tema que nos une a todos. El proceso para obtener una licencia de construcción en Colombia, a continuación, implica la recopilación de diversos documentos. Falta ver cuáles son los documentos que se necesitan. Venga pues, eso lo sabremos más adelante. Mientras tanto, la presentación de diseño, ¿cómo va a ser? Se tiene que tener una presentación de diseño y de estudios técnicos, ¿qué estudio de suelos? Y solicitud de una curaduría urbana. ¿Me entiendes? ¿Qué es la curaduría urbana? Ya sabremos. Que si por favor me van respondiendo las preguntas aquí los compañeros. ¿Qué es la curaduría urbana? O la autoridad competente del municipio. O sea, ya le están diciendo que es una autoridad competente. Pero puede ser del municipio, del departamento. ¿Cómo es eso? Culminando en la obtención del permiso para iniciar la obra. ¿Pero en cuál fecha? Ya deben saber la fecha. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué documentos se requieren? Documento, certificado de tradición y libertad. ¿Dónde está eso? Muéstreme el certificado de tradición y libertad. Acredita entonces la propiedad del terreno. Donde se acredita la propiedad del terreno. ¿Listo? Y el historial legal. Propiedad del terreno. Historial legal. Con una antigüedad máxima. Certificado de tradición y libertad. Con una antigüedad máxima de 3 meses. ¿Ves? Está bueno, está bueno. Está bueno el contenido. Entonces vamos con el siguiente. Otro documento que se necesita además de un certificado de tradición y libertad. Pues tenemos el último recibo de pago del impuesto predial. ¿Dónde está el último recibo de pago del impuesto predial? Pues claro, ya tengo el certificado de libertad y ahora esto del impuesto predial. Recibo de pago. Demuestra el cumplimiento con las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales del predio? Entonces, se presenta último recibo de pago del impuesto predial para demostrar el cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales. ¿Qué más tenemos? Planos arquitectónicos. ¿Qué más tenemos? Planos estructurales y arquitectónicos, fuera tan amable. Entonces, tome sus planos arquitectónicos y estructurales. ¿Acompañados de qué? De las memorias de cálculos correspondientes. Firmados por los profesionales, ya sea arquitecto o ingeniero civil. Meten la firma arquitecto a los planos arquitectónicos estructurales para la licencia de conducción, la licencia de construcción. Vamos entonces por pasos. Estudio de suelos. Venga, el de estudio de suelos realizado por un profesional competente para evaluar la viabilidad y las condiciones del terreno para la construcción. Estudio de suelos. Por otro lado, también tenemos formulario único nacional. Ahí es lo interesante. Si ves, toca descargar un formulario único de la curaduría urbana o de una autoridad competente, como la autoridad que es la curaduría urbana. Interesante, ¿no? Tocaría entonces hacer una aplicación donde uno pudiera descargar la licencia de conducción, la licencia de construcción. ¿Listo? ¿Me entendés? Bueno, entonces vamos a seguir. Copia de la cédula. ¿De quién? Del solicitante. Copia de cédula, señor solicitante. Certificado de constitución y gerencia. Oye, un certificado de constitución y de gerencia. En caso de haber una sociedad, usted se va a presentar como una persona jurídica o una persona natural. Entonces también tenemos que hablar de certificado de
constitución y gerencia, en dado caso usted sea una sociedad, porque no se va a hacer una construcción de un edificio, pues gracias a una sociedad. Hay que hablar de diseños y estudios técnicos, hablar de diseños arquitectónicos. ¿A quién van a llamar? Al señor arquitecto. Detallando, realizado, un estudio detallado. También diseño estructural, que cumpla con la norma NSR 10. Y firmado, me hace el favor, señor arquitecto, se junta con un ingeniero civil para cumplimiento de la norma 10, NSR 10. Estudios geotécnicos. ¿Dónde está el estudio geotécnico para el uso, para el estudio de suelos? Estudio geotécnico. O sea que el ingeniero civil va a tener que hacer estudios geotécnicos. Tipos de licencia de construcción, muchachos, hay tipos, así que no diga que no. Sí hay tipos. Existen diferentes modalidades según el proyecto a realizar, entre las cuales está, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estudio se le va a hacer? ¿Qué licencia de construcción? Una licencia de construcción para una obra nueva. Vas a edificar desde cero, obra nueva. Una licencia de construcción para una ampliación, ¿me entendés? Para aumentar el área construida. Licencia de construcción, que va a ser una de un lado de la calle y va a seguirse a la frente, o va a ser que va a reunir dos locales y va a hacer una ampliación quitando muros de separación. Ahí se requiere también licencia de construcción para una ampliación del área construida. ¿Qué más tenemos? Adecuación. Vamos a cambiar el uso de la edificación. ¿Cuál es la adecuación? Que pasó de ser una casa a ser un local comercial. Vamos a hacer unas adecuaciones para el cambio de uso de la edificación. ¿Qué más se puede hablar? Modificaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las adecuaciones? ¿Cuáles son las modificaciones o alteraciones a la construcción ya existente? Además, otro tema. Restauraciones. ¿A quiénes van a llamar para hacer restauraciones? Bueno, para recuperar la edificación con un valor histórico. Con un valor histórico o patrimonial. Súper, súper bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una restauración. Vamos a hacer una adecuación. Vamos a hacer una modificación. Escoge tú. Escoge tú una restauración. Vamos a adecuar. Vamos a modificar. Entonces, también hay otro tema. Vamos a estar mirando cómo se hace el refuerzo. El reforzamiento estructural, lo llaman ellos. Reforzamiento. Tipos de licencia. Reforzamiento estructural. Queremos que esté más fuerte. No tan delgadito, no. Un refuerzo, por favor, para mejorar la resistencia de una estructura. Más que todo. Entonces, o refuerzas la estructura o haces demolición de la estructura de la construcción. Entonces, no, un tipo de licencia de construcción también que le tenía muchas ganas. Entonces, que no. Tiene que sacar también licencia de construcción si lo quiere demoler, si quiere que haya una demolición. ¿Sí? Le tenía tantas ganas que tenía que sacar papeles. No era tan fácil. No era como que, hey, este elefante blanco lo van a dejar ahí, no, quítenlo ya. No, tiene que sacar licencia de construcción otra vez. O otro tipo de licencia de construcción, reconstrucción, una reconstrucción. Entonces, pasos a dar. Pasos siguientes con ustedes. La consulta del uso del suelo. Vamos a confirmar, vamos a consultar el uso del suelo. Confirma la viabilidad del predio. Según el plan del ordenamiento territorial, ¿cuál es la viabilidad del predio? Entonces, ¿cuál es la viabilidad del suelo en el cual se va a hacer la construcción? Vamos entonces al plan de ordenamiento territorial. ¿Cuándo? Cuando queremos confirmar la viabilidad. Viabilidad del predio. ¿Qué más tenemos? Estamos consultando el uso del suelo. Uso del suelo. Luego, factibilidad de los servicios públicos. ¿Cómo están de factibles? ¿Cómo va a ser esa factibilidad en los servicios públicos? Entonces, certificamos la disponibilidad del uso del agua, energía, el uso de las alcantarillas, si se requiere uso de alcantarillas o no, energía,
Entonces, ¿cómo está la factibilidad en los servicios públicos? Y luego pasamos a la autorización ambiental, si el proyecto impacta, este proyecto impacta en el medio ambiente. Pues sí, entonces ahí tenemos una autorización ambiental. ¿De parte de quién dirían ustedes que viene esa autorización ambiental si el proyecto viene a impactar favorablemente el medio ambiente? ¿La CADE? Okay. ¿O a dónde tienen que ir? ¿A dónde consideran ustedes que un proyecto de construcción tiene que ir para recibir una autorización ambiental para que se genere un impacto a nivel ambiental? Sí, tema de sostenibilidad, no, pues tema ambiental. ¿Hay una vigencia en el tema de la licencia de construcción? Sí, tiene varias vigencias. Tiene una vigencia, solo una de 36 meses. ¿3 años o qué es eso? No, 36 meses, con una prórroga de 12 meses adicionales. Sí, claro, si usted solicita la prórroga antes de 30 días antes del vencimiento. Entonces usted tiene 36 meses para la licencia de construcción, pero se le pueden sumar 12 meses, un año más, lo que sería un año más. Si decide que se les sea solicitado la prórroga, les tienen derecho a prórroga. Ahora tenemos que 36 más un año más. Profesionales responsables, por favor, hagan fila. Señores arquitectos, ingenieros civiles, geotecnistas. Sí, ¿dónde están sus firmas? Sean responsables por una vez en su vida de los estudios y de los documentos, si no, se van para la cárcel. Tiene 5 días. Mentiras, lo de la cárcel. Tienen 5 días para entregar una foto que vaya de la mano sobre la solicitud ¿de qué? De la licencia instalada en el predio. ¿Me entendés? Ah, bueno, yo sé que sí. Entonces los pasos y los requisitos para solicitar la licencia de construcción con ustedes, nos podemos retomar a la W Radio a ver qué dicen ellos. Que en abril 18 del 2021, que estaban hablando ellos en el 2021. La licencia de construcción en el 2021 es el permiso que expide la curaduría urbana para que pueda realizarse una construcción de forma ¿cómo? Construcción de forma legal. Vamos a la curaduría. A ver quién sabe lo que significa. ¿Qué significa curaduría? ¿Qué es esa vaina? Pues yo te diría que ¿qué hace una curaduría urbana? Venga. La curaduría urbana es una entidad privada que ejerce una función pública para otorgar licencias de qué? De construcción. ¿Licencias de qué? De urbanización. Asegurando que los proyectos cumplan con las normas urbanísticas y de edificación vigentes. Ellos se encargan de que todo sea vigente. Los curadores urbanos son responsables de revisar 1. Aprobar 2. Los planos. Revisar y aprobarlos. Ya fueron aprobados los planos, necesita que el curador urbano dé el visto bueno, no que el arquista lleva sus planos y que ya toca esperar que el curador urbano lo apruebe. Conceptos del uso del suelo. Es un tema comercial, residencial. Otros aspectos técnicos y legales. Legales de los proyectos. En detalle, una curaduría urbana realiza las siguientes funciones. Otorga licencias. Dame la licencia. Dame la licencia, señor curador. Entonces, tramitas y expide licencias urbanas o urbanísticas. Lo llaman parcelación. Que la parcelación viene de mano del curador urbanístico. Y la construcción. Y la subdivisión de los predios. Ya sabes lo de la subdivisión de los predios. Pues el curador urbanístico no solamente habla de la parcelación, construcción, sino también de la subdivisión de los predios. Curador urbano, ya sabemos, tus 3 funciones. Parcelación, construcción, subdivisión de predios.
Ahora, además de otorgar la licencia, el señor curador debes estar verificando el cumplimiento normativo. Hey, ¿cómo está? Vamos a asegurarnos que el proyecto cumpla con las normas urbanísticas de edificación, incluyendo ¿qué? Reglamentos sismoresistentes, de sismoresistencia está de primeras. Vamos a revisar el proyecto, vamos a evaluarlo. Muéstrame el software. Vamos a evaluar los proyectos desde el punto de vista técnico, arquitectónico y legal. Conceptos urbanísticos. Vamos a estar emitiendo unos conceptos urbanísticos sobre el uso que se le está dando al suelo, el tipo de construcción, bueno, normas urbanísticas que le competen, otros aspectos relevantes para el proyecto. Aprobación de planos. Oye, vamos a aprobar planos y traigan al curador. Planos de urbanización. 1. Planos de construcción. 2. Planos de propiedad horizontal. 3. Registro de licencias. Hey, déjame ver tu licencia, el registro de tu licencia, señor arquitecto. Hey, el registro de la licencia. Ya un registro de licencias otorgadas y los trámites que se han realizado. Registro de licencias. Otro. Control y vigilancia. Realiza un seguimiento y control a las obras para asegurar que se ajusten bien a las licencias otorgadas. En resumen, las curadurías urbanas son un enlace crucial entre los ciudadanos que desean construir y las normas que regulan el desarrollo urbano, garantizando que las construcciones se realicen de una manera ordenada y segura. ¿Qué trámites se hacen en la curaduría? Ya sabéis cuáles son. Trámites que se realizan en una curaduría. Primero, solicitud de estudio. Solicitud de estudio. Voy a solicitar que se haga un estudio. Y además voy a solicitar que me aprueben el plano arquitectónico o el plano topográfico, incorporando planos topográficos. ¡Hey, señor Topo! Venga, traiga su plano topográfico para la aprobación en una curaduría. Siguiente, solicitud de actualización del plano topográfico. Además, actualice el plano topográfico de la vía SDP. ¡Hey, señor Topo! No solamente es plano topográfico, también es un plano topográfico vial de las vías. Entonces, ojo ahí, señor Topo, con 2. Vas con vía también. Solicitud, certificación en redes. ¿De qué? De servicios públicos. Solicitud, están pidiendo una solicitud para una certificación en temas de redes de servicios públicos. Que la solicitud se hizo, sí, solicitud de acreditación. ¿De qué? De liquidación y pago del impuesto predial. Se requiere la solicitud de una acreditación del impuesto predial. Entonces, trámites que se pueden hacer. Entonces, solicitud de acreditación del impuesto predial. O lo que es solicitud de acreditación o liquidación. Tanto solicitud de acreditación, de liquidación y pago de todos los temas del impuesto predial, curaduría urbana. ¿Qué revisa una curaduría? ¿Cuánto dura el trámite de curaduría? Los curadores urbanos tendrán un plazo máximo de 45 días. ¿Qué cosa estos perezosos? Para resolver solicitudes de licencias. 45 días hábiles, muchachos, hay que esperar 45 días después de presentar los papeles. 45 días mientras responden estos curadores. Solicitudes de licencia, solicitudes de modificación de licencias que estén vigentes, pronunciando sobre su viabilidad. 1. Viabilidad. 2. Negación. Viabilidad, sí. Negación, no. Desistimiento contado desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada en lo legal. Que esté en una debida forma la solicitud, que ha sido radicada, que sí, que va a estar en una buena forma la solicitud, que haya sido radicada en lo legal. ¿Cuál es la función de un curador urbano, muchachos? Debéis saberlo para tener en cuenta. El curador urbano es un particular que
en un cumplimiento de una función pública, se encarga de tramitar, señor curador, tramita, expide licencia de construcción, licencia de urbanización, licencia de parcelación, licencia de subdivisión. Parcelación, subdivisión para los predios ubicados en su municipio, en su distrito. ¿Cuál es el papel de la curaduría? Si eso es lo que hace entonces un curador. Los curadores desempeñan el papel crucial en la configuración de la experiencia expositiva. Son responsables de seleccionar las obras de arte, bueno, eso es en otros temas, determinando su ubicación en el espacio, crear complementarios como etiquetas, textos. Entonces mira lo que hace un curador con las obras de arte, pues complementa con etiquetas, con textos interpretativos, gestiona la logística de una exposición. Si eso es lo que hace un curador en el arte, ¿cómo será un curador urbano? Eso sí está interesante. La curaduría se aplica en contextos donde individuos no pueden actuar por sí mismos, como en el caso de menores de edad. Bueno, ¿qué construcciones, en cambio, no necesitan una licencia de construcción, muchachos? ¿Si acaso las prefabricadas? ¿Será que las casas prefabricadas no requieren, no necesitan una licencia de construcción? ¿Cuándo no se requiere licencia de construcción? En los siguientes casos, si se van de campamento a Villa de Leyva. No mentiras. En los siguientes casos no necesitas una licencia si vas a hacer reparaciones locativas, como por ejemplo el cambio de pisos. No se requiere. Pero si habían dicho que habían que hacer una ampliación o modelación. Pero están hablando de reparaciones menores locativas, como lo es pisos, remodelación de baños, remodelación de cocinas. O sea, vas a remodelar todo. Sí, no requiere licencia de construcción. Pintura interna del inmueble. Redes hidráulicas. Bueno, si se mete con redes hidráulicas, o redes eléctricas, o redes de gas, no requiere. Mírame, ¿qué significa entonces una curaduría en el registro civil? El curador judicial, ya en temas de civil, es designado por la justicia para administrar el patrimonio de una persona con discapacidad psiquiátrica o de origen intelectual, siempre que la persona no esté sometida ¿a qué? A la patria potestad. También es posible solicitar la inscripción de una persona como curador. Oye, una pregunta, ¿cuántos metros puedo construir sin licencia de construcción? En Colombia, la cantidad de metros cuadrados que puedes construir sin licencia de construcción varía según la normativa local, ¿me entendés? En general, cualquier construcción que supera los 10 metros cuadrados podría requerir una licencia, pero es crucial verificar la normativa. Es crucial verificar, sí, la normativa específica de tu municipio. Oye, ¿cuál es la normativa específica de tu municipio? Ya que puede exigir regulaciones y excepciones. Consideraciones importantes. Construcciones menores a 10 metros cuadrados. Están teniendo en cuenta entonces los 10 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Que sean de 10 metros cuadrados o no, ¿qué importa? No. En algunos casos obras menores, como ampliaciones, adecuaciones, que no superen este límite, no superan los 10 metros, podrían estar exentas de licencia de construcción, pero es recomendable confirmarlo con las autoridades locales. No, yo creo que esto es de 9 metros, no de 10. Es una pequeñez. Sin embargo, ya se puede ver lo que puede ocurrir con reglas de excepciones o regulaciones. Entonces la normativa se va a escala municipal. Cada municipio o cada distrito tiene su propia regulación. En cuanto a la licencia de construcción, es fundamental consultar plan de ordenamiento territorial. Vamos a consultar el plan de ordenamiento territorial, sí o qué. Y otras normas urbanísticas. Normas urbanísticas vigentes, por favor, para conocer los requisitos específicos de la zona, de tu zona. ¿En qué zona vas a construir? Déjanos ver, vamos a consultar esa zona en el plan de ordenamiento territorial y en otras ya hablaremos de las normas urbanísticas que estén vigentes.
¿Qué excepciones pueden haber en algunos casos? Excepciones como que de pronto no requiere licencia de construcción, como estructuras especiales, como puentes. Ojo, puentes no requieren licencia de construcción, ¿no? ¿Qué tal los puentes sin licencia de construcción? Entonces, ¿cómo van a saber la fecha de inicio y de final si no hay licencia? Bueno, es que el contrato va cogido de la licencia de construcción. Mentiras, mira, los puentes. Uno, torres de transmisión. Dos, estructuras hidráulicas. Tres, cuando se trata de construcciones que no afecten la estructura, que no hagan uso del suelo, o normas urbanísticas. Entonces, dedicados a hacer puentes para no estar en el lío, en el proceso de que le otorguen la licencia. Sanciones por construir sin licencia, sí. Claro, construcciones sin licencia pueden acarrear sanciones como multas económicas, suspensión de la obra, incluso la demolición de la construcción. Pero para demoler la construcción requiere otra licencia de construcción. Entonces tiene que sacar su propia licencia de construcción para demoler una construcción. La legalización de las obras, si ya hay una construcción. Si ya has construido sin licencia, puedes solicitar la legalización de que de la edificación. Bueno, entonces vamos a, ya si se construyó pero no tiene licencia, legalizar la edificación a través de qué? De un trámite conocido como el acta del reconocimiento de la edificación. El acta de reconocimiento de la edificación que puede otorgar validez legal. No tiene licencia, pero mira, acá tengo el acta del reconocimiento de la edificación que le otorga la validez legal. ¿En serio? Mira, recomendaciones. Consulta a las autoridades. Contacta a la Curaduría Urbana. 1. Contacta a la Secretaría de Planeación de tu municipio. Hey, Secretaría de Planeación, por favor, para obtener información precisa sobre los requisitos de la licencia de construcción en tu caso específico. Secretaría de Planeación, fuera tan amable, una información precisa sobre los requisitos de la licencia de construcción, además de consultar con las autoridades, que es el curador, la Curaduría Urbana y la Secretaría de Planeación. Tenemos que verificar el POT, y otras normas urbanísticas sismos resistentes para conocer las condiciones necesarias para construir en tu zona. Asesórate con un experto. Que sí, hombre, que sí. Si tienes dudas sobre los requisitos y necesitas ayudas para tramitar tu licencia, aquí te ayudamos a tramitar tu licencia. Busca una asesoría de un arquitecto, de un abogado especializado en construcción. Señor abogado, usted está también metido. Puede ser usted un especializado en construcción. Bueno. Entonces el equipo está entre el arquitecto, el ingeniero y el abogado. Muy interesante. Pues mira, ¿cómo vamos a sacar entonces la curaduría? Dado caso queramos ser curadores. Entonces, mira, el señor curador quiere hacer una curaduría. ¿Qué tiene que hacer? Usted debe realizar una solicitud ante el juez de la unidad judicial de la familia y adjuntar una sentencia, las partidas de nacimiento, copia de las cédulas de las personas a quien se les ha insinuado como curador. Y traiga testigos, pues. Los testigos hagan fila. ¿Cuáles son las funciones de un curador urbano? Ya sabe. Ya vimos. Entonces, muchachos, a la hora de planificar un proyecto de construcción, ya sea que tema de remodelar, ampliar, adecuar, modificar, demoler, reconstruir, reforzar, refuerzo estructural, usted debe tener la autorización previa. ¿Dónde está la autorización previa? ¿Dónde está la licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana o la autoridad competente de cada municipio? La expedición de la licencia de construcción incluye un certificado del uso del suelo. Listo. Ya sé. Certificado del
uso, no de estudio, no, el uso que se le va a dar al suelo. Cumplimiento de las normas establecidas por el POT, listo. Y puede llegar a ser modificado o prórroga, puede haber una prórroga de hasta un año. Bueno. Sin embargo, para pequeños cambios, como no, es que le voy a hacer un cambio de pintura y de piso, de redes eléctricas, hidráulicas, ¿requiere otra licencia? No. Cambios pequeños como pintar exterior de la vivienda, cambios de piso, baño, cocina, no es necesario adquirir licencia de construcción. ¿Qué tipos de licencias hay? Ya sabemos. 3, 4, 5, 6. 6. Nueva construcción, adecuación, ampliación, restauración, reforzamiento estructural, demolición. Requisitos para solicitar una licencia. ¿Será que si no soy arquitecto, ni ingeniero, ni abogado? Vea, chino, resuelva esto. ¿Dónde está el formulario único nacional? Toca ir allá a la curaduría. Inclusive puedes descargarlo desde la página web de la curaduría urbana. ¿Qué te parece? Descarga ese formulario de la curaduría urbana. Certificado de libertad y tradición. ¿Dónde está el certificado de libertad y tradición? ¿Quién le puede ayudar al muchacho para sacar un certificado de libertad y tradición? Fotocopia de la cédula del propietario. Hey, usted propietario, venga, denos su cédula. También, hey, representante legal, venga, traiga su cédula. Factura del impuesto predial. Hey, ¿dónde está la factura del impuesto predial? Certificado de catastro. Sí, certificado de catastro del último año. Sí, impuesto predial. Certificado de catastro del último año. Ubicación detallada de los terrenos vecinos a la obra. ¿Dónde está la ubicación de los vecinos? ¿Cuáles son sus vecinos? Formato de declaración de vivienda de interés social. ¿Es usted parte del sistema de vivienda de interés social o no? Si sí o si no, entonces diga si es parte del sistema de interés social de la vivienda. Estudios geotécnicos, 1. Estudios de geotécnicos, estudios de suelos o estudios geotécnicos para el ingeniero, de suelos para el ingeniero, o diseños estructurales. Planos. ¿Dónde está, señor arquitecto, los planos de la propuesta arquitectónica? Venga, señor, entonces apruebe los planos. Autorizamos. Autorización de la entidad correspondiente si se trata de un patrimonio histórico. ¿Qué tal que vaya a ser algo sobre un patrimonio histórico, sobre un lugar de interés cultural? Acta. No, posiblemente vamos a restaurar un cementerio antiguo de Chipchas para hacer ahí algo nuevo. Interesante. No lo había pensado así, que si es un uso, cambia de uso. Sí, cambio de uso. Ah, bueno, está interesante que vas a hacer una nueva estructura en un lugar donde era cementerio de Chipchas. Ah, bueno. Cambio el uso del suelo. Bueno, entonces, requisitos para el permiso. Pues entonces hay varios requisitos, muchachos. ¿Qué es una licencia de construcción? Bueno, es un permiso que autoriza la elaboración de una edificación. ¿Zonas de qué? Zonas de circulación. ¿Cuáles son las zonas comunes o zonas de circulación? En el predio, por supuesto, la curaduría otorga permisos en Colombia. Por supuesto, cada una tiene sus características. ¿Y cuál es el costo? Uy, por fin llegaste a algo interesante. El costo, dijiste. Las tarifas vigentes. Vámonos al decreto 1890 del 2021. ¿Cuál es el decreto? Para las licencias de construcción, por ejemplo, señor abogado, especialista en construcción. Mira, vamos al decreto 1890 del 2021, en donde se reglamenta los trámites ante la curaduría urbana. Entonces, venga, señor abogado, especialista en construcción. ¿Sabe qué dice el decreto 1890 del 2021? Ah, bueno, las tarifas que están reguladas de los costos,
La tarifa de la licencia de construcción varía dependiendo del uso de la construcción. Elaborar, entonces iba a edificar sobre un cementerio de chipchas, entonces que el uso de la construcción va a ser diferente, sí. En el estrato, sí. Las tablas aquí entonces pueden encontrarse justo aquí, que cuáles son los precios. Toma ya, el precio. Toma ya, tarifas vigentes. Sí, del uso del suelo, que de la curaduría urbana. Sí, entonces gracias al arquitecto sabemos que hay cargos fijos, hay cargos variables. Hay cargos variables, sí. Hay otros usos, como el uso industrial, comercial, ok. Uso comercial. Dotación, ok. Entonces, el estrato de 1 a 6, el cargo, tanto, más el IVA, tanto. Entonces, mira, tarifas llevan el IVA. Para cargos variables, para cargos fijos, qué interesante. Licencias para vivienda de interés social individual. Licencias para viviendas de interés, pero no individual. Ahora, entonces, si es para temas de estructuras y de modificaciones, reforzamiento estructural tiene un 30%. ¿Cuál es el porcentaje que se va a intervenir en el área? Si usted está hablando ahora de un reforzamiento. Señor curador, si están hablando de un reforzamiento estructural, de una modificación en el espacio, entonces ¿de cuánto están hablando? ¿Cuál es la porción del área a intervenir? ¿Entendés la porción? ¿Cuál va a ser? Para el reconocimiento, entonces, también tenemos que saber cuál es la adecuación del 50% cuando se autoricen las obras. Bueno, entonces hay que mirar el número de metros cuadrados del área cubierta a construir. Además, modificar, además ampliar, demoler cada estructura. Bueno, entonces hay otros formatos para construcción, para urbanismo, para parcelación, para vivienda, iguales o menores a 10 metros. Entonces vuelve ahí el tema, que si es mayor o no, mayor o menor de 10 metros cuadrados. ¿En qué caso no es necesario tramitar una licencia? Si solo vas a hacer una reparación, entonces llamemos a esto del diseño de interiores en la locación. No es necesario tramitar licencia, pues solamente le vamos a hacer cambio de pisos, pintura, cocina y baños. ¿Cuánto dura la vigencia de una construcción, señor? La licencia de construcción tiene una vigencia de 2 años. No jodas. Y si la construcción se demora como 8 años en construir, entonces toca estar vigilando la licencia de construcción cada 2 años. Pero si se demora en construir 8 años, 3 años, entonces toca renovar la licencia de construcción en medio del proceso de la construcción, que pueden haber prórrogas, según lo estipulado del artículo, el decreto 1077. Me interesa. Decreto 1077, dijiste, ¿de qué año? Del 2015. Decreto 1077. Requisitos para solicitar una licencia de construcción. Arquitecto, vení. Ingeniero, también. Deben reunir los documentos ustedes necesarios para solicitar. Entonces, que se reúne el arquitecto y el ingeniero por otra parte. Solicitamos una licencia de construcción. Este documento suele incluir planos arquitectónicos estructurales, planos hidrosanitarios, eléctricos, para que el señor urbanístico, el señor curador, nos lo apruebe. Además, ingeniero, trae los estudios de suelo, las memorias técnicas, el topo. Sí, el topo, una topografía vial. Además de los siguientes requisitos: formulario único. Vete a la curaduría urbana y descarga el formulario único nacional. El FUN. También tenemos certificado de libertad y tradición. ¿Dónde vas a conseguir eso? Fotocopia de la cédula del propietario. Propietario, ¿usted quiere ser propietario? Sí, pase, yo quiero, entonces paso mi cédula. Cédula de representante legal. Solo se aplica. No, pues traigan a la mamá, que creo que ella es abogada.
Representante legal, la mamá. Pum. Factura del impuesto predial. Mentiras. Factura del impuesto predial. Sí. O certificado catastro. Formato de declaración. Formato de declaración de vivienda. Formato. Declaración de vivienda e interés social. ¿Ustedes de los de interés social? ¿De la vivienda de interés social? ¿Sí o no? Estudio geotécnico. Estudio de suelos y de diseños. Planos de la propuesta arquitectónica. Licencias urbanísticas. ¿Cuáles son las licencias urbanísticas que haya habido antes de hacer esta nueva obra? Bueno, autorizamos una entidad correspondiente si se trata de un patrimonio. ¿Qué tal que vayas a construir sobre un patrimonio histórico que es el cementerio de los Chipchas? Cementerio de Chipchas. O que tenga un interés cultural, ¿me entendés? Entonces, el acta de la administración que autorice la obra. Acta de una administración que autorice la obra en caso de ser esto una propiedad horizontal. Que si la vas a convertir en propiedad horizontal o si la vas a hacer en un parque temático. También tarjetas profesionales de los profesionales, certificaciones que acrediten la experiencia que tienen los profesionales en intervenir en obras. ¿Cuál es su experiencia, señor arquitecto, señor ingeniero, en la intervención de obras? No importa. Entonces muestre el formulario único nacional que es descargable. En este punto ya sabemos de qué manera generar documentos necesarios para la solicitud de la licencia de construcción. A continuación explicaremos cómo se diligencia el formulario. Según la guía del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Vivienda en todo esto? Interesante. Mirá que qué tendría que ver entonces el Ministerio de Vivienda. Claro, el Ministerio de Vivienda. Tiene mucho que ver, no es que tiene una licencia. Bueno, sí. Se debe seguir un reglamento, se debe seguir una construcción sostenible. Construcción sostenible. Se debe realizar una zonificación climática. Zonificación climática. Según la temperatura. ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo es la humedad en esta zona? ¿Relativa o no? Basándose en la información del IDEAM. Señores del IDEAM, que cómo es esto según la temperatura, según la humedad, que cómo está la zona zonificada, la zonificación climática. IDEAM, muestre pues cómo es la zonificación climática. ¿Puedes consultar esto? Sí. IDEAM, gracias para la zonificación climática de mi zona, donde voy a construir una construcción sostenible, por supuesto. En este apartado se deben diligenciar todos los documentos sobre el predio donde se realiza la construcción. Clasificación del suelo, ubicación del barrio. ¿Cómo es la ubicación del barrio? Clasificación del suelo. Además, tráigame a los señores firmantes, los titulares, por supuesto. Los profesionales titulares, firmantes, profesionales, deben declarar qué responsabilidad tienen ellos. Entonces presentan los estudios y los documentos presentados en la solicitud. En medio de la licencia de construcción debes presentar un titular de la licencia de construcción. ¿Cuál es el titular, muchachos? Los datos personales, ponga la frente. Un urbanizador también. ¿Cuál es el señor curador urbanizador o constructor responsable? ¿Con cuál constructora se fueron ustedes, muchachos? El arquitecto, proyectista, o el ingeniero civil estructural, o el ingeniero geotecnista, o el topo. Mírame, es posible que posteriormente se le solicite información adicional si la autoridad local lo considera. Que si es necesario solicitar una información adicional, pregunté la autoridad local. Pues nosotros traemos planos arquitectónicos estructurales para que el señor curador nos lo apruebe. En este punto ya sabemos la manera general de documentación, cómo se presentan los planos, cómo es la documentación de los planos arquitectónicos estructurales para que se lo apruebe el señor curador. Necesario solicitar entonces la licencia de construcción y los documentos necesarios en los planos. A continuación explicaremos cómo se diligencia el formulario. ¿Sí? Según la guía del Ministerio de Vivienda, se debe seguir la reglamenta de la construcción sostenible. Entonces están hablando de una construcción
sostenible, los reglamentos, la reglamenta. Sí, también realizamos la zonificación climática gracias al IDEAM en este apartado. Entonces se diligencian los documentos del predio, donde se realizará la construcción y la clasificación del suelo, ubicación del barrio. Mira, hey, arquitecto, ¿dónde están los planos? Los planos arquitectónicos son representaciones gráficas, detalladas del diseño y distribución. Diseño 1, 2, distribución de la edificación. Estos planos muestran las dimensiones de cada espacio, muestran las áreas destinadas para cada uso. Entonces, área de habitación, área de baños, la ubicación de las puertas, de la ventana, por donde entra la luz, la circulación, otros elementos importantes del diseño arquitectónico. Los planos arquitectónicos permiten ¿qué? Visualizar cómo será la edificación en su totalidad. Traigan el render, los muchachos de la universidad saben lo del render. Son fundamentales para evaluar la funcionalidad y la estética. Planos estructurales. Los planos estructurales son representaciones gráficas de la estructura de la edificación. Estos planos muestran el detalle de cimientos, columnas, vigas, losas, elementos que conforman la estructura del edificio. Además indican cómo se distribuyen las cargas. Oye, cómo se está distribuyendo las cargas en el plano estructural. Oye, cómo se están distribuyendo las cargas en tu plano estructural. Y fuerzas para garantizar cómo se están distribuyendo las cargas y las fuerzas para garantizar la resistencia o para garantizar la estabilidad de la construcción. Los planos estructurales son esenciales. Planos estructurales esenciales para evaluar la seguridad. Evaluamos seguridad. Aseguramos que se cumplan las normas, requerimientos de la resistencia. Normas de materiales hablan de la resistencia ante los sismos, condiciones adversas. Entonces, ambos tipos de planos son indispensables para obtener una licencia. Bueno, que sí, entonces, que si es necesario ambos, sí, solo uno, no, ya que proporcionen la información necesaria para que las autoridades municipales participen en su criterio, evalúen, aprueben el proyecto. Una vez aprobado el proyecto por los planos arquitectónicos estructurales, asegura que el diseño cumpla con las normas urbanísticas. Normas urbanísticas. Muéstrame cuáles son las normas urbanísticas y zonificación climática del IDEAM. Muestra que los planos estructurales garanticen que la edificación sea segura. Esto garantiza que la edificación es sostenible, es segura, cumple criterios técnicos de ingeniería y de construcción. Entonces, como cumple los criterios técnicos, es importante contar con el apoyo de los papás, el apoyo de profesionales competentes en la elaboración de los planos. 1. Para asegurar la documentación completa, precisa, para obtener la licencia de construcción. Estudios de suelos. Vámonos con los estudios. Vamos a obtener la licencia de construcción. Estudio de suelos. El estudio debe realizar un... Oye, ingeniero geotécnico, ¿dónde está el topo? Oye, geólogo, especializado en análisis de suelos. A continuación, danos unos detalles para empezar un estudio de suelos para la licencia de construcción. ¿Qué debe tener ese estudio de suelos, señor geólogo topo, ingeniero geotécnico? Se debe incluir una descripción detallada del terreno donde se llevará a cabo la construcción. Esto incluye cuál es la ubicación, tipo de suelo que predomina, la tierra, cuáles porcentajes tiene de mezcla de tierra, de arena, el relieve, qué inclinación lleva. Debe contener un estudio completo, descripción del sitio. Sí. Relieves, muestreo del suelo, muchachos, el muestreo. Entonces, llámeme al geotécnico, el que se cree muy geo. Debe realizar usted, sabe que un muestreo adecuado. Que por qué no solamente un ingeniero civil y ya, es que necesitamos al ingeniero geo para que muestre una adecuación de suelo, un muestreo adecuado del suelo en el sitio. Entonces se extraen muestras, danos muestras de diferentes puntos, danos profundidades de diferentes puntos para saber que se puede hacer construcción. ¿Sí? Características físicas, mecánicas. Entonces ese análisis de suelo también tiene que ir de la mano con un análisis del laboratorio.
las muestras recolectadas, sí, de la profundidad, digamos, llévanse a un laboratorio para realizar pruebas. Entonces, ¿qué dicen las pruebas de laboratorio de la tierra, de la arena, del cemento? El análisis granulométrico. Análisis granulométrico, por favor, ustedes, laboratorio, que no nos cobren, por favor, para determinar la distribución del tamaño de partículas. Estamos determinando el tamaño de las partículas. La identificación de cuáles son los minerales. ¿Cuál es la densidad y resistencia del suelo? Bueno, entonces tenemos eso, capacidad portante del suelo. Esto es importante, los aspectos más importantes se evalúan con la capacidad del suelo para soportar cargas de la edificación, lo cual es fundamental para el diseño de los cimentaciones. Estabilidad de suelos, que queremos hablar de la estabilidad. Listo, pues sigamos. Estabilidad del suelo. Se evalúa la estabilidad del suelo, del terreno, para evitar problemas de deslizamiento. Pero estos presentaron problemas de deslizamiento. ¿De quién fue el problema? Que se descubrieron problemas de deslizamiento. Asentamientos, que cómo fue el estudio de suelos, que quién dio ese estudio, que ahora hay problemas de deslizamientos, asentamientos. ¿Me entendés? Bueno, otros fenómenos que pueden afectar la estructura. Entonces recomendación de una buena cimentación. El estudio debe recomendar específicamente qué tipo de cimentación es el más adecuado. ¿Qué tipo de cimentación es adecuado según el tipo de suelo? ¿Qué tipo de características debe tener la construcción? ¿Qué tipo de cimentación, por favor, ya después del estudio de suelos? ¿Qué tipo de cimentación? ¿Qué tipo de cimentación y de suelo? ¿O qué tipo de cimentación se necesita para este tipo de suelo? Entonces, el análisis geo de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se van a tomar? Entonces, se deben identificar y evaluar posibles riesgos geo, como la presencia de aguas subterráneas. Iba a ser un hueco y ahí hay un pozo. La susceptibilidad. ¿A qué? Susceptibilidad a inundaciones. Que el primer piso va a quedar entonces con inundaciones. Susceptible a que se vuelva un pozo. La presencia de materiales colapsantes. Pues mira, esto es un primer acercamiento gracias a lineabase.com.co. Muchas gracias, Aira. Y ustedes, nos vemos.